programa, pero que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Porque bueno, como les decía, vamos viendo que el ambiente atraviesa todos los temas, también la justicia, también lo judicial, y la Corte Suprema de Justicia, que parece que despertó. ¡Apa! Hay una corte acá. Ah, sí. Hay, ¿no? Sí. Existe. Bien. Y bueno, dictó un fallo, dictó una resolución. Después, igual se tomó su tiempo. Te cuento que se tomó su tiempo, ¿por qué? Porque dictó una resolución para que en 30 días hay un organismo que se llama Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que se conoce como ACUMAR, ¿no? Ese es un ente tripartito que está conformado por el Estado Nacional, por el Estado de la Provincia de Buenos Aires y por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los tres tienen jurisdicciones sobre la cuenca Matanza-Riachuelo y los tres tienen, como tienen jurisdicción, tienen responsabilidad. ¿Qué pasó? Vamos a remontarnos un poquito en la historia. En 2008 estamos hablando, se dictó un fallo que fue considerado ejemplar en aquel momento, que ordenaba a los estados lo que los estados tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, tuvo que intervenir la Corte para decirle, señores, diseñen un plan de saneamiento del río, de la cuenca, porque en realidad es una cuenca, ¿saben? Porque hay varios ríos, hay varios arroyos que llegan, digamos, hasta el riachuelo y que luego descargan en el Río de la Plata. Entonces, lo que sucede con esa cuenca es que está contaminadísima. Es una historia bicentenaria, ¿no? Porque ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires nació a orillas del riachuelo. Entonces, es una contaminación. Ahí se instalaron las primeras curtiembres, las primeras industrias. Digo, este es un tema que hablaban desde la primera junta para acá. O sea, tampoco le vamos a echar la culpa a esta corte. No seamos así. No voy a ser tan mala. Pero, sin embargo, en 2008, entonces, les decía, dictó un fallo para que se pudiera atender las distintas cuestiones que tienen que ver con la limpieza de la cuenca, que son un montón. ¿Por qué? Porque hay cuestiones sociales, hay cuestiones ambientales, también hay cuestiones políticas y de jurisdicción. Entonces, bueno, había como determinados pasos a seguir para poder cumplir con esa sentencia. ¿Qué sucedió? Bueno, la verdad es que va lento. Todo va muy lento. Hay dos obras hidráulicas que son las más grandes, que se llaman construcción de dos colectores. ¿Por qué? Porque no hay cloacas a orillas del riachuelo. Ahí, a orillas del riachuelo, en esa cuenca, chicos, viven 4 millones de personas. Es el 10% de la Argentina que vive ahí, en esas condiciones. También, además, respirando todos los días lo que significa el aire contaminado, el agua contaminada y el suelo contaminado, por supuesto, también. Entonces, bueno, tenía que avanzar. Bueno, fue avanzando de poco. Hacemos la historia corta. Hubo varias audiencias públicas. La última fue en 2019. O sea, estamos en 2024. Pasaron. Par de años. Por ahora largos. No ha convocado a una audiencia pública, pero sí les ha dado un plazo de 30 días para que informen cuál es el grado de avance de ese plan de saneamiento. Esperemos a ver si, digamos, los resultados le gustan o no a la Corte, si la Corte después además ordena alguna otra cosa. Obviamente que la Corte Suprema de Justicia no puede seguir la ejecución de ese fallo, entonces hay 2 juzgados federales que son los que tienen que atender esa cuestión y también a ellos se les pidió un informe en 30 días. Recordemos también, les recordamos a los oyentes que los plazos de la justicia no se cuentan como días corridos, ¿no? O sea, 30 días son 30 días hábiles, así que bueno, podemos esperar este informe dentro de un poco más de 30 días, pero no voy a contarles más porque hoy vamos a hablar con un experto, con alguien que sigue la sentencia y que nos va a contar bien cómo está el plan de saneamiento. Muy bien, me encanta, me interesa y qué raro que esté todo tan... que no les importe, digo, a una persona que diga, che, loco, esto es así, se tiene que hacer así, porque nos afecta a todos. Bueno, no absolutamente. Lo que pasa es que además hay una frase como típica de que los porteños le damos la espalda al río, ¿no? O sea, no solamente al riachuelo, sino también al Río de la Plata. Total. Entonces, muchas veces nos olvidamos, e incluso son fuentes de agua dulce que, ustedes saben, solamente el 2% del planeta tiene agua dulce, porque el resto del agua es o salada o no se puede utilizar. Pero bueno, nosotros tenemos tanta abundancia, porque realmente cuando vemos el Río de la Plata, que hay gente cuando llega, por ejemplo, los turistas piensan que es el mar, piensan que ya es directamente el océano Atlántico. Sin embargo, no, es nuestro río, nuestro hermoso río, que además
está conformado por un delta que aparte viene después de la descarga del río Paraná al río Uruguay. O sea, nosotros estamos rodeados de esa agua. E incluso en otros lugares de la Argentina hay escasez de agua, porque si nos vamos para la cordillera hay muchísimos lugares con escasez de agua dulce. Pero bueno, sí, es verdad, ¿cómo puede ser que no le importe a nadie, no? Y aparte, cómo se ha dado vuelta el paradigma, ¿no? Porque viste que una de las cosas que llama mucho la atención, por ejemplo, es que resulta que el transgresor en el Río de la Plata es el que va y se baña, ¿no? Vieron que hay carteles que dice prohibido bañarse en el Río de la Plata. Lo que estaría bueno es que hubiera carteles que dijera prohibido contaminar el Río de la Plata, ¿no? También, exacto. O sea, porque el que viola resulta que es el que se baña. Exactamente, siempre en el verano, ¿viste? Ya están enfocando, mostrando, mirá lo que hacen, qué peligro. Exacto. Vamos a tratar de cambiar el paradigma, pero si la vamos a tratar de cambiarlo desde acá, desde cuestión ambiental. Si te parece, hacemos una breve pausita y volvemos, porque tenemos de todo. Tenemos un invitado de lujo que además, ¿saben qué? Es influencer. No digo más. Listo, la dejamos ahí en el 11 51 52 1047. Deja tu mensaje que en un ratito te leemos en el aire de Más 1047. Viernes, más cuestión ambiental. Qué bueno, ¿no? 11 51 52 1047. Cada vez más cerca tuyo. En Tío Pugio, Córdoba, 989. Más 1047. Desde Buenos Aires, Más 1047. Las 24 horas, junto a vos. Cuestión ambiental, un viernes distinto. 11 de la mañana, 17 minutos. Nos escribís, dejas tu audio a través del 11 51 52 1047. Morena de Avellaneda dice: hola Laura, soy oyente de Priscila y de la 1047. Te escucho por primera vez y te agradezco que te ocupes del medio ambiente. El Estado casi no se ocupa en el país de cuidar el planeta. Faltan campañas, por favor, exijamos a los políticos. Ya aprendí a ustedes todos los viernes en la mañana. Gracias a Morena. También nos escribe Mónica, dice: éxitos Laura, te escuchaba en Cultura, así que éxitos en esta nueva etapa. Ahora nos prendemos en la 1047. Muy bien, me gusta. Traemos a los oyentes en Más 1047. Nos escuchas en la aplicación con el signo Más 104.7 y en la web www.más1047.com.ar. Bueno, muchísimas gracias por esos mensajes de aliento, todo lo que se necesita. Seguidores además, eso es espectacular. Seguidores fieles de Priscila y míos. Eso, se mezclaron. De Priscila, ¿viste? Sí. Así que tenemos seguidores las dos. Bueno, y lo prometido es deuda. ¿Por qué? Porque yo les dije, bueno, tenemos un influencer en el estudio. Atención. Atención. ¿Por qué? Porque además es la verdad. Esto es la verdad. Se ríe porque le da como vergüenza. Pero no te tiene que dar vergüenza. No te tiene que dar vergüenza porque son los nuevos influencers. Por esto que estamos hablando. Estábamos hablando con Priscila en el primer bloque, cuando estábamos presentando el programa, de que el cambio climático ya es una realidad. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, señores, en el último mes tuvimos 2 tormentas extremas en el lapso de 3 semanas. En diciembre habíamos tenido uno que se llevó voló todos los árboles que podía haber en Buenos Aires. Es más, todavía hay residuos, y acá hacemos un llamadito al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque todavía quedan árboles caídos. Entonces, ¿qué pasa? Los meteorólogos se han convertido en los nuevos influencers. Si vos ves las redes sociales, todo el día están respondiendo que si viene el aire frío, que si viene el aire caliente, que cuidado que en una hora, que no cuelgues la ropa. Realmente es muy interesante cómo se han convertido
en las personas de referencia para seguir en redes sociales, porque es súper importante. Y basta, no sigo más con la incógnita, ya lo voy a presentar a él. Es Emiliano Presta, él es licenciado en Ciencias de la Atmósfera, y bueno, y la verdad es que él es el meteorólogo de las redes que le gana los pronósticos de los noticieros. Mira cómo se vende, che. Muy bien. Excelente. Excelente. Bienvenido, Emiliano. Gracias por estar en este primer programa con nosotros. No, por favor, el placer es mío por la invitación y por poder estar con ustedes en el primer programa, de verdad. Bueno, ya te conté en el corte que trae suerte. El año pasado invitamos en el primer programa a Celeste Saulo, que era la directora del Servicio Meteorológico Nacional, alguien a quien vos seguramente conoces. Correcto. Y le dijimos, vas a ver que te van a elegir directora de la Organización Meteorológica Mundial, porque ella era una de las candidatas. Y efectivamente fue así hoy es la primera mujer que es directora de la Organización Meteorológica Mundial. Pero vamos a vos. Contanos un poquito, digamos, ¿cómo empezaste, sobre todo con las redes? Porque bueno, claramente tu vocación era la meteorología, empezaste a estudiar, ¿y cuándo te diste cuenta que esto es algo que le importa a la gente? A ver, te cambio la presentación, porque en realidad yo nunca, si bien de chico siempre me gustaron las tormentas y todo, igual que mi hijo que tiene 10 años, nunca me aboqué a eso. O sea, mi realidad era construcción, hacer maquetas, planos, diseños y nada más. Pero cuando fue pasando el tiempo, después pasé a la secundaria y empecé a ver que existía la carrera, ¿sí?, de lo que es mal llamado meteorología, porque es licenciatura en Ciencia de la Atmósfera, es lo que uno estudia. Dije, ¿por qué no? Para saber. O sea, la idea era aprender, no ni siquiera trabajar de eso o ponerlo en práctica tampoco, sino era para saber, era como un hobby para mí. Bueno, después pasaron los años, allá por 2007 aparece Facebook, el famoso cara libra en su momento, que era algo raro, eran subir cosas de uno, buscar amistades. No le daba mucho interés, sinceramente, yo estaba en otra. Y mis amigos empezaron a decirme, dale, ¿por qué no subís? Porque nosotros eran asiduos, ¿sí?, de jugar a la pelota, yo no tanto. Entonces jugamos al aire libre y vos siempre la pegás para darnos una mano a nosotros los fines de semana. Así arrancó. Me encantó. Arrancó, digamos, como para ver si jugamos al picadito o no. Claro. Arrancó así. Pasó el tiempo y bueno, Facebook fue creciendo, se fue haciendo más conocido y ahí ellos mismos empezaban a compartir mis estados, que yo lo hacía porque me lo pedían ellos. Sí, o sea, quiero aclarar eso. Y empezó una vorágine que después no se pudo parar más. Si bien Facebook tiene un límite de amistades que uno puede aceptar, que antes era mucho menos, después bueno, se fue extendiendo con el paso del tiempo, el punto es que dije, no, esto ya va más allá de pasar un pronóstico diario y nada más. Entonces aparece también la opción de poder hacerte páginas dentro de Facebook, dentro de tu perfil. Entonces en un primer momento digo, ¿qué nombre le pongo? ¿Cómo me la juego para poder llegar a más gente? Y en principio fue Climabaires. Era una nubecita con la C y la B larga y nada más. Empezó a crecer, entonces yo pasaba en mi perfil y en la página. Después aparece Instagram. Me meto en Instagram, me dicen, dale, mira que Instagram es más dinámico que Facebook, tiene otra forma de manejarse. Me paso a Instagram, abro mi perfil ahí. Entonces ya eran 3. Después se empezó a hacer conocido el tema de los grupos en Facebook. Grupos puntuales de localidades, lo que es zona sur, yo soy de Banfield, entonces era Lanús, Lomas, Temperley. Entonces los administradores me empezaban a escribir, ¿por qué no compartís tu cesta? Y llegó un momento... Bueno, ya necesitas un community manager. Es que te juro por Dios, llegó un momento que encima yo tenía la costumbre de responderles a todos, o sea, de agradecerles, porque siempre gracias, Emi. Llegó un momento que no podía más y me sentía mal porque yo quería responder y no llegaba. Eran las 2, 3 de la mañana y el celular sonaba y sonaba, cosa que sigue pasando, y suena. Entonces digo, bueno, ya pasaron a ser 10 grupos, 20 grupos, más el perfil, más la página, más Instagram. Entonces ahí dije, que incluso mi mamá me lo decía, ¿por qué no te haces conocido vos? Porque vos no subís fotos tuyas, siempre es un loguito, es una frase motivadora, que te conozca la gente. Y yo en eso soy muy reservado, ni siquiera para mis cosas publico lo que hago en las redes. Entonces empecé a subir fotos mías y ahí dije, voy a cambiar el nombre.
de la página. Entonces pongo Emiliano, tu meteorólogo, y un amigo me dice, no, vos sos mi amigo meteorólogo. Entonces pongo tu amigo meteorólogo. Y eso me hizo hacerme más conocido todavía. Y bueno, siguió creciendo y se me fue de las manos. Sí, bueno, yo decía, porque además, sabés que la semana pasada, de hecho, las Naciones Unidas lanzaron también todos unos perfiles de los niños meteorólogos, porque es esto, o sea, yo tal vez como que le pongo este título de que son los nuevos influencers, pero es la realidad, ¿no? Y vos como meteorólogo te quiero preguntar, o sea, independientemente de que obviamente que cada vez más gente se suma, ¿cómo analizás, te lo digo por yo también cubriendo el tema hace muchos años, de que la gente lo ve como tan cercano cuando pregunta, por ejemplo, sobre el clima, y sin embargo lo ve tan lejano de su acción cuando vemos que, bueno, estamos en un problema? Lo que pasa es que, a ver, vos te vas dando cuenta que ya deja de ser simplemente pasar el pronóstico y nada más, ¿sí? O sea, yo llegué a tomarlo como personal, porque la gente, si no le respondes en los comentarios de las publicaciones, por ejemplo en Facebook, van por Messenger. En Instagram, si no respondes el comentario, van por mensaje directo. Entonces vos te das cuenta que ya pasa de ser solamente informar. La gente se lo toma muy personal, y antes hablar del clima era para romper el hielo en una charla. Con el taxista, ¿viste? Che, con cualquier hoy va persona, a llover, ¿viste? Hoy parece que va a llover. Y hoy ya es algo que la gente necesita saberlo. No solo para cómo sale de casa, sino para cómo vuelve o qué pasa durante el día. Ni te digo cuando se van de vacaciones, te puedo mostrar infinidad de mensajes donde te dicen qué llevo, qué no llevo, cómo me preparo. Entonces, al tomártelo ya personal, te cambia la cabeza por completo. Porque la gente ya te siente parte de ellos, entonces acuden y esperan que vos le digas y que le recomiendes, y te dicen, estoy esperando que publiques, estoy esperando que actualices. Entonces ya toma otra dinámica y es otra forma de llegar, ¿entendés? Claro. Entonces ahí vos te vas dando cuenta por qué estás donde estás, y que no solamente es por la responsabilidad y la dedicación y el trabajo que uno hace, sino porque la gente te lleva a ese lugar. Ejemplo, que una señora me diga, ay, yo te conocí por medio de una amiga porque X día estábamos tomando un café y salió tu nombre, y yo digo, ¿qué hago en la charla de un grupo de abuelas, que tengo abuelas postizas, pero a montones, un sábado a la tarde? ¿Qué hago yo metido ahí? Entonces te vas dando cuenta hasta qué lugar sos importante en la vida de la gente. Y hay una tarea también, me parece, digo, yo te sigo a vos y sigo también a otros influencers, sigo a Cindy Fernández, sigo a Meteo Nacho, o sea, los seguimos a todos, porque también lo que veo es que hay una función educativa, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, o sea, esto que decíamos antes, ¿no? Así como yo digo, no todos tenemos la misma responsabilidad, y porque si todos somos culpables o todos somos responsables, nadie lo es. También existe esta cosa de que obviamente estamos inmersos en una crisis climática, pero no todos los eventos están relacionados con la crisis climática. Entonces también hay una suerte de educación, porque si no, todo es cambio climático. Exacto, y la gente quiere aprender, quiere saber por qué pasan las cosas. Por ejemplo, ahora en los próximos días hay un evento meteorológico que después vamos a hablar y lo vamos a aclarar bien, porque ya hay de todo. En meteorología, así como se dice en la farándula, que hay muchas ideas, en meteorología también, porque vos tenés, nos tenés a nosotros, tenés los aficionados a la meteorología, hay muchos, y siempre está, cada uno maneja su forma de informar. Y vos tenés el que alarma, el que explica y trata de llevar tranquilidad, dependiendo igualmente de la gravedad del asunto. Entonces es, como te digo, y lo voy a repetir varias veces, es más que informar, sino también explicarle a la gente, tomarte el tiempo de explicarle y tratar de llevarle. Yo lo podés leer en mis posteos, es siempre, incluso si la situación es complicada, tratar de calmar a la gente, porque lo ha pasado tan mal en los últimos eventos climáticos, como bien mencionabas al principio, que los traumas, la ansiedad, los ataques de pánico y los miedos son y están a la orden del día. Cambia el clima, se pone negro el cielo y ya empiezan, Emi, ¿qué va a pasar? Se puso negro, se puso feo, va a llover, va a haber viento. Entonces ahí tenés que salir al rescate y decir, no, tranquilo, no va a pasar esto. Entonces
ya es una responsabilidad bastante grande. Manejar las ansiedades, ¿no? Manejar las Te ansiedades. transformás prácticamente como en un psicólogo, porque encima yo después pasó el tiempo y digo, ¿por qué no pongo mi WhatsApp personal público? No, bueno, pará, ya con todas las cosas que tenés, ya te llegan de todos lados, no hace falta el WhatsApp. Y cuando lo hice, ya ahí me dijeron, no, vos estás mal de la cabeza, porque si te quejabas de antes, es que no, la idea es llegar a la gente, entonces ya tenerlos en el WhatsApp es otra dinámica también, porque ya van a lo personal. Emi, te pregunto por acá, no te quiero molestar, mirá, me pasa esto y esto. Y a veces te mandan audios llorando de lo mal que están. Son 2, 3 de la mañana, tenés una tormenta, y si no le respondes el audio, te llaman. Y entonces empezás, no, tranquilo, va a ser así, ay, gracias, logré calmarme. Entonces ya es... Bueno, público otra intenso el de Emiliano. cosa. Público intenso el de Emiliano. Pero bueno, una de las cuestiones de las que estábamos hablando tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana y los cambios que estamos viendo que realmente obedecen a lo que está ocurriendo con el clima. De hecho, por ejemplo, el plan de acción climática de la ciudad, que es un plan de acción climática 2050, ya da cuenta de que la temperatura promedio en la ciudad de Buenos Aires promedio, ¿sí? Subió 1 grado centígrado, pero la temperatura mínima promedio, o sea, la temperatura mínima promedio subió 1 grado 7 décimas. Eso es abismal. Un montón. Es abismal en Exacto, meteorología. necesito que me expliques eso. Es abismal, porque vos estás hablando que esto suele pasar con la gente del campo, por ejemplo, que te dicen, yo veo que en el campo de un conocido mío que está en la otra localidad, está lloviendo y esa misma tormenta llega acá y no llueve. ¿Por qué? Porque quizás, vamos a dar un ejemplo, en Cañuelas vos tenés 28 grados a la sombra, y en la localidad que le sigue, y no te pueden separar ni 3 ni 4 kilómetros, tenés 1 grado de diferencia. Eso altera por completo la tormenta o la lluvia, y no llueve. Entonces, si eso logra modificar el núcleo de una tormenta en el campo, por decirte algo, que con toda la sequía la estuvo pasando muy mal, vos imaginate en una ciudad, estás hablando ya de un lugar más importante, populoso y demás, que tengas casi 2 grados de diferencia, y en materia de ella estamos hablando de un aumento de temperatura, es abismal y cambia por completo un evento meteorológico. Porque quizás en Capital se puede caer el cielo abajo y en el AMBA no pasa nada. Claro. Y vos decís, pero estamos pegados. Sí, no importa, pero la diferencia térmica que vos decís, pero es 1 grado nada más, en la atmósfera es un descontrol lo que genera. Absolutamente. Me acuerdo en diciembre, ¿se acuerdan que la mega tormenta esta que llegó y bueno, voló los árboles y tal? ¿Se acuerdan que empezó como por azul? O sea, como a 300, 400 kilómetros de Buenos Aires. Entonces decían, bueno, pero ¿va a llegar tan fuerte? Porque veíamos imágenes también en las redes sociales, porque bueno, también hay que reconocer que hoy las redes sociales son el lugar en donde está transcurriendo la información, ¿no? Entonces veíamos las bolas gigantes esas de granizo que caían y decíamos, bueno, pero llegará. Es más, muchísimo más lejos, porque ahora que recuerdo bien, lamentablemente hubo que lamentar fallecidos en Bahía Blanca, Exacto. que queda todavía más lejos, o sea, 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo puede ser que haya llegado con semejante intensidad hasta acá? Es que ahí también juega el tema de informar a tiempo de las cosas. A ver, en meteorología, por más que se hace en la parte de ciencias exactas, ¿sí? No es una ciencia exacta en el sentido de que vos pasás el pronóstico a la mañana y se va a cumplir a rajatabla hasta la noche cuando tenés variabilidad térmica y cambios climáticos, como sucedió en diciembre y ahora en marzo también. Pero cuando vos ves una tormenta de esas características, vos podés diagramar y programar el avance de la misma y ves si se va modificando y qué condiciones climáticas tenés por delante y si eso se puede agravar o no. Y lo que pasó en diciembre, se sabía que iba a llegar a provincia, pero como se veía tan lejano, claro, no, quizás en el recorrido pierde intensidad, pierde fuerza. Entonces ahí juega el creo o descreo. Claro. Porque tenés el que le baja la intensidad a la noticia y dice no va a llegar, quizás va a afectar, y el que dice no, por más que se debilite, ojo, porque puede reactivarse llegando a la ciudad y puede generar inconvenientes. Entonces en esa ida y vuelta vos tenés el que se prepara y el que no va a pasar nada, siempre dicen y no pasa nada, y el que realmente, aunque
sea una lluviecita, se preparó. Bueno, ahí está llegando un punto que me parece súper interesante, que tiene que ver con esto de que hay que estar alerta, ¿no? Siempre. Esta cosa de los sistemas de alerta y cómo las ciudades y las localidades tienen que empezar a diseñarlos cada vez más rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, hay ciudades en donde sabemos, y países donde sabemos que eso ya está muy aceitado, no sé, por ejemplo, Japón con los terremotos. O Miami con las inundaciones. Le llega un mensaje de texto a la gente, bueno, por favor ya vaya a su refugio. Eso falta, ¿no? Todavía. Sí, falta eso, falta también modificar, no solamente el tema de las alertas, sino también verificar que no se caigan los radares. Porque, por ejemplo, si nos remontamos en el tiempo cuando fue la inundación grande de La Plata, que falleció muchísima gente. Más de 200 personas. Se había caído uno de los radares, entonces toda la noticia estaba en lo que había pasado acá en Cava. Y no se veía, porque estábamos a ciegas, que la tormenta se iba a la ciudad de La Plata. Claro. Si bien la estimación estaba. Y a veces parece a propósito que cuando más se necesita el radar se cae. Y para nosotros es quedar a ciegas. Porque vos tenés después, bueno, la imagen satelital sí, pero en la satelital vos ves digamos, el tope nuboso de la nube. Pero no ves lo que pasa adentro. El radar es como una radiografía que te dice qué está pasando adentro. Si tenés granizo, si tenés abundante caída de agua, actividad eléctrica y demás. Entonces, todavía falta mucho para mejorar todo eso. Clarísimo. En el 11 51 52 1047 tengo varios de estos, pero vamos a leer la Nancy de Villa Crespo. Dice: hola chicos, qué bueno escuchar algo distinto y más cerca a lo que nos pasa a los vecinos. Roxy de Banfield también agradece que nos ocupemos de estos temas y nos preguntan las redes de Laura y de Emiliano también. Quieren seguirte, Emi, quieren seguirte, decilas, repasalas por favor. @Emiliano Presta, ya sea en Instagram o en Facebook, figuro así. Ah, perfecto, bien, me encanta. E incluso en las redes está mi WhatsApp, así que Ahí hay directamente lo gente pueden de agendar. Banfield, así que ahí está la abuela, la tía y alguien ahí, ¿eh? No, mira, Roxy de Banfield dice que no conocía el laburo de Emi. Ah, mira. Ahora se está mintiendo. Pero ya se interesó porque lo quiere seguir. Fue la primera en preguntar sus redes. Nos siguen escribiendo a través del 11 51 52 1047. Te seguimos leyendo en esta mañana por más 1047. Viernes, más cuestión ambiental. Qué bueno, ¿no? Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 Cava. Cuit 30 63 94 53 73 8. Desde Buenos Aires, más 1047. Las 24 horas. Junto a vos. Cuestión ambiental. Un viernes distinto. Hay un lugar diferente que se llama Saidera. Si te tomas otro 11 de la mañana, 39 minutos. Estás en más 1047 Luz en el 11 51 52 1047. Chicos, me encantan. Qué bueno que haya grupos de personas que les importe el cambio climático, que lo hagan viral y siembre conciencia. La mejor periodista, Laura, todo lo mejor también para este nuevo espacio en más 1047. Seguís dejando tu mensaje a través del WhatsApp 11 51 52 1047. Bueno, muchas gracias por los mensajes, gracias por el aliento. Como les comentaba al principio, vamos a hablar del tema del riachuelo. Pero antes de hablar, quiero que escuchemos un audio y que presten atención. El presidente tiene una costumbre. Para fin de año siempre me da una tarea imposible. El año pasado fue su misa. Este año me llamó y me dijo que quiere tener el riachuelo limpio antes del 95.
Menos mal que es verano, ¿no? El Támesis llevó 20 años, el Rin llevó 40, el riachuelo se tiene que hacer en 3. Es más fácil hacer el riachuelo que arreglar la interna. Bueno, reconocieron la voz, ¿no? Era María Julia Sogaray, en aquel momento secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable durante el menemismo. Bueno, lo dijo en el año 93, chicos. El Támesis 15, el RIN 20. Bueno, nosotros ya venimos contando muchísimos años más. Y para hablar del tema, porque, como dije al principio, la Corte acaba de dictar una resolución para que en 30 días informe tanto el ente tripartito, ACUMAR, como los juzgados federales que llevan la causa del fallo de saneamiento del riachuelo, cómo está el plan. Así que le vamos a dar la bienvenida. Nos está escuchando Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que forma parte de lo que la sociedad civil compone, que se llama cuerpo colegiado, y es los que están encargados de velar por el cumplimiento de esta causa. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buen día, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu nuevo ciclo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nueva casa y la verdad es que nos están recibiendo muy bien, así que bueno, vos también, gracias por participar en este primer programa aquí. Contanos un poquito, Andrés, ¿es importante esta resolución de la Corte? Pareciera que despertó porque realmente la última audiencia pública ya tiene varios años, ¿no? Sí, la última audiencia pública ya lleva muchísimo tiempo, va para cumplir 8 años, ahora la última, una cosa así. Yo creo que la Corte siempre, digamos, actúa en momentos especiales, ¿no? Es una Corte, ya se ha dicho mucho, tiene muchos tiempos políticos, y esta idea de que requiere información justo ahora, de una causa que viene un poco bastante letargada en su cumplimiento, tiene que ver para mí con algunos señales que se están dando desde el gobierno. En primer lugar, el gobierno ha dicho que no va a invertir más en obra pública, en dinero público, ¿no es cierto? Y el riachuelo es obra pública, porque si no se contienen las cloacas que fluyen libremente desde la ciudad de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos Aires, al riachuelo, y se hace la obra que se está llevando adelante, el colector margen izquierdo Matanza-Riachuelo, y el emisario hacia el Río de la Plata, el riachuelo no tiene ningún destino. Entonces, esa obra todavía no está terminada, estará en un 70 y pico %, un poquito más la planta de saneamiento, pero hace falta seguir impulsándola con dinero público. Entonces, hay un tema que me llamó la atención, un primer tema. Y un segundo tema tiene que ver con esta idea de la conformación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que ha sido reestructurada recientemente y que tampoco va a tener presupuesto, va a tener la misma suerte que todo el presupuesto de la Nación, que está congelado, y eso no le va a permitir cumplir a priori con los valores del año pasado, con prácticamente nada. Entonces, creo que ahí la Corte está llamando la atención, y también le llama la atención a los juzgados que tienen a su cargo la ejecución de la sentencia, porque tienen unos vaivenes bastante interesantes en términos de hacer, digamos, como esta idea de los árbitros que siempre todo el tiempo dicen siga y no sancionan a nadie. Bueno, es algo así lo que hacen, fundamentalmente el juzgado de Morón. Entonces yo creo que está llamando la atención en todos lados. Vamos a ver cuál es el próximo paso que da la Corte, pero ya esto es un llamado importante de atención para mi modo de ver. Y Andrés, pero hay una cuestión que a mí no me queda tan clara porque, es más, creo que también va a tener un problema esta administración, me refiero a la administración nacional, cuando vos hablas de la obra pública, porque la obra pública que estás haciendo mención, entiendo, tiene un crédito internacional, digamos, no es un dinero que pone directamente la administración de la Argentina, sino que es un crédito del Banco Mundial. Sí, correcto, es lo que vos decís. Lo que pasa es que acá se ha hablado en términos generales de obra pública. O sea, no se ha dicho la obra pública que tramita por esta modalidad o por aquella modalidad. Y muchas de las obras públicas tienen créditos internacionales y están paradas. Entonces, digamos, el punto es la modalidad significa que el Banco Mundial ha adelantado el dinero, pero ese dinero se cobra contra ejecución, contra certificados de ejecución de obra. Entonces, la modalidad hay que mirarla, hay que verla y hay que observar, y eso impacta además en el principal ejecutor de ese crédito, que es la empresa AISA, que también está pasando por una situación bastante delicada en cuanto al funcionamiento. Así que estamos en un proceso de incertidumbre, no sabemos muy bien en qué va a funcionar, pero además te digo, planteo lo siguiente, yo mencioné solo el colector margen izquierdo porque es la obra central, digamos, pero hay muchas otras acciones que tiene que hacer el Estado que si no hay dinero y no hay recursos se van a suspender.
Y si se van a suspender, yo estoy pensando en que hay una suerte de malversación de fondos, porque se han hecho muchas cosas que en la medida que no se hagan las que siguen, lo que va a suceder es que no se hizo nada. Entonces hay una responsabilidad pública muy importante, más allá de las definiciones globales sobre que no hay plata, ¿no? Sí, bueno, absolutamente. Sumo a esa incertidumbre que vos mencionás, que además AISA, que como vos decís, es la responsable de esa mega obra, también figura dentro del proyecto de nuevo de ley ómnibus como dentro de las empresas pasibles de privatización, o sea que también ahí hay otra incertidumbre. Yo quería preguntarte, obviamente que tenemos estos 30 días de espera, después vos me dirás ese plazo, si son 30 días, si son más, o cómo se maneja, digamos, en los plazos procesales, pero quería que vos me dijeras un poco cuál es la deuda más grande que vos crees que existe en este plan de saneamiento. Mira, los 30 días son 30 días, no hay 30 días hábiles, son 30 días directos, a contar desde el día de la notificación, que calculo que habrá sido el día de ayer, o antes de ayer, porque las resoluciones de antes de ayer, así que hay que esperar acá esos 30 días derecho. Y sí, la deuda más importante que tenemos sigue siendo, en primer lugar, todo lo que significan los procesos de relocalización, de personas que están en el borde del riachuelo o en la proximidad del riachuelo que tienen que ser sujetos a relocalización. Hay una gran deuda en Villa Inflamable, por ejemplo, donde van a ser localizadas las personas, en distintos lugares del borde del riachuelo, eso como cuestión primaria. Pero después tenemos déficits enormes en lo que significa el control de las industrias, que prácticamente se ha abandonado. El control de las industrias, en la medida en que la Corte no aparece, no marca el paso, se ha abandonado directamente, se ha dejado a lo que sucede en cada jurisdicción. Y por supuesto el plan sanitario de emergencia. Yo creo que las mandas que están mencionadas y recordadas en la decisión de la Corte de hace 2 días atrás están prácticamente incumplidas en un gran porcentaje. Entonces, yo digo, estamos próximos a terminar una gran fase del saneamiento, que es esta obra del colector margen izquierdo, que va a poder permitir hacer un pequeño cambio de fisonomía del río. Y yo creo que no es momento de desacelerar, sino de acelerar fuertemente para tratar de concretarlo. Así que por ahí tiene que ir la cosa. Sí, bueno, absolutamente. Recordemos que esta causa además se inicia por un reclamo de un grupo de vecinos y a partir de ahí empieza a recorrer distintos juzgados hasta que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y por las dudas a los oyentes, les contamos que cuando se habla de relocalización es porque, como yo les decía, hay obviamente 4 millones de personas que viven en la cuenca, no las 4 millones al borde del riachuelo, por supuesto, pero los que están más urgidos de salirse de ese ambiente contaminado son quienes viven a orillas del riachuelo, que por supuesto son los vecinos que menos recursos tienen, y para ellos se habían dispuesto planes de relocalización, esto es poder mudarlos a otros espacios, pero lamentablemente esos espacios no terminan de aparecer. Han habido relocalizaciones, pero no alcanzan. ¿Hay alguna cifra también de la calidad del agua, Andrés? Sí, mirá, se hacen monitoreos permanentes del control de calidad del agua del riachuelo. La calidad del agua ha mejorado por algunas acciones que se han llevado adelante, por lo que son las limpiezas de márgenes y por lo que son la limpieza fundamentalmente del fondo del río. Eso es una tarea que por suerte se lleva adelante de manera consistente y que ha permitido mejorar. Pero el oxígeno disuelto en el agua, que es lo que permite distinguir agua de otro tipo de sustancias, no ha mejorado de manera consistente, y no va a mejorar hasta que primero la cloaca no deje de caer al riachuelo, eso en primer lugar, y en segundo lugar se presione muchísimo más en los controles de contaminación industrial. Para que lo primero suceda, es decir, que mejore en términos, digamos, de retiros cloacales, hace falta la obra de AISA, la que hablamos desde el principio, la obra del colector margen izquierdo. Y en segundo lugar, para que mejore el control industrial hace falta una tarea consistente de control industrial, y esa tarea consistente no está, ha desaparecido ya, yo diría, del año 2012 en adelante.
Bueno, clarísimo, o sea, para poder hacer un plan de saneamiento lo que necesitamos es un día cero en que dejen de contaminar, señores. Tanto las cloacas como las industrias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, recién vamos a poder empezar a contar esa cantidad de años que se necesitan para sanear la calidad de agua de un río. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Vamos a seguir el tema, así que en 30 días o cuando caiga viernes vamos a volver a hablar para ver, bueno, cuál es el informe que han dado Kumar y los juzgados a la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Gracias, Laura, que todo esté todo muy bien y mucho éxito. Gracias. En el 11 51 52 1047 dejan sus mensajes escritos o de audio. Tenemos un montón, el día de hoy, la verdad. A ver, saludamos a Catalina. Dice, a partir de hoy los viernes estaremos escuchando, muy interesante lo que cuentan. Polaca de Caballito, todo lo mejor para usted, señora Rocha. Gracias por ocuparse y cuidar el futuro de nuestros hijos. Le cuento algo, soy salteña y en la provincia en los últimos años se talaron más de 200 árboles que arrasan una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados para duplicar el espacio de construcciones privadas. Bueno, vamos a hablar de desmonte, no hoy, por supuesto, pero prometemos ahí a los salteños que nos vamos a ocupar. Lamentablemente Salta es uno de los peores distritos en la Argentina que sufre el desmonte junto a Santiago del Estero. Muy bien, 11 51 52 1047, ese es nuestro WhatsApp y también nos puedes escribir y seguir, por supuesto, en las redes sociales @más1047. Estás escuchando Cuestión Ambiental. 6 minutos faltan para las 12 del mediodía, 18 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Escuchas a Fito Páez, Joaquín Sabina, Llueve sobre mojado en más 1047 y a través del 11 51 52 1047 nos escribe Karina. Hola Laura, gracias y éxitos con esta etapa de tu programa. Vivo entre Malvinas Argentinas y Tortuguitas y están fumigando en esta zona por el tema de los mosquitos, pero están haciendo un desastre con los pájaros y los insectos, matan chicharras, grillos, etcétera. ¿No debería manejar este tema gente especializada? Gracias por este espacio. Ay, sí, qué mensaje. Lo que pasa es que me llevaría todo el resto del programa a contestar, pero sí, claro. Y la verdad es que, por ejemplo, las carteras de salud y las carteras de planificación deberían también estar conducidas por gente especializada, que son las que ordenan estas fumigaciones. Además, les quiero contar que las fumigaciones para el Aedes aegypti no funcionan, porque el Aedes aegypti es un mosquito domiciliario. Entonces no es el mosquito que está en el parque, porque el mosquito ese solamente puede volar 100 metros. Sirve, por ejemplo, una fumigación en un pulmón de manzana en la ciudad de Buenos Aires si tenemos detectados casos de dengue en esa manzana. Pero por eso es tan importante, una de las cosas de las que hablaba acá nuestro invitado especial, Emiliano Presta, que es meteorólogo y licenciado en Ciencias de la Atmósfera. ¿Por qué? Porque estas son las cosas en las que tenemos que trabajar para los protocolos de riesgo y protocolos de prevención. Y lamentablemente estas cuestiones se van a repetir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo desde el año 2010 para acá registros históricos. Yo que escribo todavía, yo escribo para notas para Infobae y yo no sé cuántas veces ya pongo la palabra récord. Este año fue récord, una ola de calor récord, una temperatura récord, una sequía récord, pero lo que pasa es que cada récord se sigue superando. ¿Qué es esto, Emiliano? Hablabas al principio del tema del cambio climático. Es una realidad, por más que se quiera esconder o tapar el sol con una mano, la realidad es esa. A medida que va pasando el tiempo, todos vamos notando, y no solamente por las noticias, sino que uno se va dando cuenta que el clima ya no es el mismo de antes. Te lo dice la gente con muchos años, inviernos eran los de antes, el otoño, la primavera se disfrutaba de otra manera, y hoy eso ya no es así. Nosotros como país, por ejemplo, siempre fuimos catalogados como el país que tenía las 4 estaciones mejores marcadas, por así decirlo, a nivel mundial. Y eso se fue perdiendo con el paso del tiempo. ¿Pero por qué? Por esta situación de cambio a nivel global. Cada sistema meteorológico, ya sea el Niño, la Niña, los huracanes, los ciclogénesis como el que vamos a tener en los próximos días y demás,
tienen una vida después, útil. Vamos a ver qué Sí, es esos ciclos. tienen una vida útil, tienen un propósito, porque el planeta se maneja de esa forma, y mientras todo funcione, digamos, dentro de esta cadena de sistemas climáticos, está todo perfecto. El tema es que cuando se descompagina uno, arrastra a todo el resto. Y si ya estamos hablando de que se baten récords, no sea solamente de precipitación o de temperaturas, ya sea local o a nivel global, eso te descompagina por completo lo que es la atmósfera, y empezamos a jugar con esto de tengo el valor de la década del 80, donde la máxima registrada en pleno verano era de 40,2 y estamos al borde, y siempre estás jugando con eso, que si sube, que si se dispara la térmica, que si tenés humedad, que si tenés clima seco, y eso se fue agravando con el paso del tiempo. Entonces vos llegás a los balances mensuales, o por ejemplo en los últimos 12 meses de marzo y abril del 2023 al 2024, y es abismal, es increíble cómo se ha ido modificando, y eso altera todo el sistema, ya sea a nivel local, como a nivel país o a nivel mundial. Y esto repercute en todo, repercute en las personas, en la agricultura, en la ganadería, en todo. Y el descalabro es tan grande que a veces no llegas para poder no solo informarle a la gente de lo que está pasando, sino que vos estás dando un récord o dando una noticia, y ya a los pocos días tenés que estar cambiándolo, o incluso horas después, porque se te dispara todo. Entonces como que continuamente estás jugando con eso. ¿Se bate el récord? No se bate. Pasamos el límite en promedio, por ejemplo, en precipitación. El mes pasado, en marzo, se llovió en 48 horas lo que llueve en todo el mes. Exacto. Entonces decís, ¿cómo puede ser? Y pasa. ¿Pero por qué? Porque los sistemas meteorológicos cada vez son más agresivos, más puntuales, y ahí empezamos a jugar también con, como también mencionabas al principio, el tema de la prevención y del papel y el rol que juegan los desagües en la ciudad de Buenos Aires o en el resto del AMBA. Sí, bueno, absolutamente. Además hay otra cosa más. Me gusta una cosa que acabas de decir, que es cómo va repercutiendo en todos los sistemas, ¿no? Sí. En el sistema de las personas, pero también en la economía, pero también... Vieron que ya en el primer programa empezamos a demostrar cómo el ambiente está relacionado con todo, ¿no? Y no somos solamente eso que hay que reciclar tapitas, ¿eh? Porque no solamente eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, también tenemos que mencionar que vos decías, bueno, existe el fenómeno de la Niña, existen los huracanes, o sea, ¿eso es cambio climático? No, por supuesto, eso existe, esa es la dinámica atmosférica y la dinámica, por ejemplo, de la circulación oceánica. Ahora, también existe, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la sudestada, ¿no? Que es un efecto que se produce seguidamente, que cuando se combina con las precipitaciones,